o o que hayan usado corrector, pero no dice que no se tenga que evaluar ese examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hemos recomendado nosotros al estudiante? Porque les ha pasado que llega y lo hicieron a lápiz y nada está calificado. Entonces, lo que les recomendamos es que en el momento en que el funcionario le da el examen, revise que esté calificado. Incluso no solo los de a lápiz, hay personas que han llenado a lapicero y luego dicen, había una página que no me la calificaron y no me contaron los puntos. Pero si se llevan el examen a la casa, ¿cómo sabemos nosotros los funcionarios de que esa prueba no fue alterada? Entonces, la única forma para demostrar eso es que en el mismo lugar el estudiante tome el examen y le dé una vuelta y vea que de verdad todo está calificado. Si está así, se sale de la fila y se retira. Sé que puede hacerse mucha fila y lo demás, pero es que es la única forma en que el estudiante puede reclamar ese derecho, porque ustedes son funcionarios públicos y por tal tienen fe pública. Si yo llego y le digo a doña Cinia, a San Vito, doña Cinia, vea, es que vea, no me lo calificaron, doña Cinia puede verlo en el momento y decir, ok, sí, aquí hay que actuar, démelo y lo procedemos, ¿verdad? Como apelación. Pero si el estudiante se lo llevó, cuando llegue luego donde doña Cinia le va a decir, pero ¿cómo sé que usted no le metió? Bueno, doña Cinia tal vez lo tramitará y lo demás, pero la cátedra no se los va a aceptar ya. Entonces, por eso es muy importante que el estudiante sea más vivo, sobre todo porque hemos tenido muchos casos, el año pasado tuvimos muchos casos en donde hubo centros en que el tutor no revisó nada a lápiz. Entonces, ahí le pedimos eso a los funcionarios, que nos ayuden, porque hay estudiantes pues que no saben que eso les puede pasar. ¿Ok? Doña Sonia, ¿la UNED congela materias? No, la UNED no congela materias. Lo que puede hacer el estudiante, y esa es la recomendación que le tenemos que dar como funcionarios, es que antes de la primera prueba escrita durante el cuatrimestre, el estudiante retira las materias. Eso quiere decir que va a haber un retiro justificado. Pero lo que hacen otras universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, ellos congelan materias. Nosotros en la Universidad Estatal a Distancia no existe ni el congelamiento de materias, ni tampoco la matrícula extraordinaria. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Otra pregunta, doña Sonia. ¿Cuántos días tiene un profesor para devolver un instrumento calificado? Es que hay estudiantes que han dicho que se les dice que, bueno, su instrumento calificado se va a devolver en un mes. ¿Será que eso está bien? No, esto es incorrecto. El profesor tiene 15 días para devolver el instrumento de evaluación. Esto nació en el momento en que la universidad no tenía entornos virtuales. Las pruebas escritas generalmente no, siempre se llevan a cabo los sábados y los domingos. Quiere decir esto que eh, al final del domingo todos los vehículos institucionales se van a todos los centros universitarios del país a recolectar los instrumentos de evaluación en unos sobres sellados y demás. Ya los funcionarios saben lo que es eso, ¿verdad? Y todo el trabajo que esto conlleva. Esos exámenes vienen en los transporte institucional y vienen a una oficina que se llama COA. El COA los empieza a distribuir en los lockers correspondientes para ser entregados a los profesores. Quiere decir que del domingo al martes empiezan a entregarse instrumentos a los profesores. Es de ahí que el profesor tiene 8 días para calificar los instrumentos de evaluación. El profesor devuelve ese instrumento a la semana y hay una semana nuevamente para que los instrumentos físicos vayan al centro universitario y ya el fin de semana siguiente se los entreguen a los estudiantes. De ahí fue donde nació. El reglamento todavía no ha cambiado, porque los instrumentos que se hacen a través de los entornos virtuales, el docente los puede tener ahí inmediatamente una vez que el estudiante haga la evaluación, pero el reglamento todavía establece que son 15 días. Ok. ¿Verdad? Bueno, y aprovechemos que doña Sonia habla tan bonito y sigámosla interrogando. Doña Sonia, ¿es posible, en qué casos es posible la devolución de dinero? Uy, esa sí está dificilita, ¿verdad? Bien, la devolución del dinero
se hace de acuerdo al reglamento de devoluciones de dinero. Ya este no es del Reglamento General Estudiantil, pero es una pregunta que nos hacen de manera frecuente. Entonces, devoluciones de dinero por devolverlo así, porque a mí se me ocurrió y ya me quiero retirar, no. Eso no existe dentro de la universidad. Se da solamente en casos como si canceló los derechos de estudio, ¿verdad? O si canceló alguna asignatura y resulta que el proceso de matrícula no concluyó. Esto tiene que ser comprobado y esto lo comprueba la oficina de tesorería, ¿verdad? Quiere decir que es una situación que en que la UNED tiene la culpa, ¿verdad? Ahí sí podríamos devolver el dinero. La segunda causa sería cuando el estudiante cancela los derechos, ¿verdad? Y canceló un monto mayor al que costaba realmente la asignatura o las asignaturas. Ahí nada más se hace una verificación de lo que canceló y se le devuelve el dinero sin ningún problema. La tercera causa sería cuando el estudiante cancela, no sabía que tenía una beca todavía que estaba asignada y entonces al tener la beca asignada ya por ese hecho le hacen la devolución del dinero. Cuando el estudiante cancela algún curso, la práctica, un laboratorio, un proyecto u otra actividad y resulta que no se pudo impartir, o sea, es responsabilidad de la universidad. El otro punto sería que canceló el examen de reposición y resulta que no se había dado cuenta que él ya había ganado la asignatura. Entonces, al no tener la obligación de hacer el examen de reposición, se le puede devolver el dinero de esa prueba que no va a realizar o que no realizó, ¿verdad? Y la última sería por cuando el estudiante cancela los aranceles, ¿verdad? Y por derechos para reconocimiento de estudios y un dictamen final y este sale negativo. Al salir negativo se le puede devolver hasta un 50% del dinero que canceló y obviamente si el estudiante falleciera por alguna tiene establecido, perdón, el reglamento general, el reglamento de devoluciones de dinero, que si el estudiante fallece, pues cualquier familiar podría retirar la devolución del dinero que canceló en ese cuatrimestre. Okay, esas serían las razones. Bueno, ahora vamos a conversar un poco de cuánto tiempo tiene el estudiante para retirar los instrumentos calificados. En ese caso, los estudiantes, según el artículo 60 del Reglamento General Estudiantil, cuentan con 2 cuatrimestres a partir de la fecha de la aplicación. En ese momento es importante que luego de que son descartados, ¿verdad?, se haga un acta en donde se indique el nombre del estudiante, el nombre del curso y la calificación obtenida. Es importante que el estudiante recuerde que como solo tiene 15 días para realizar el proceso de revocatoria de apelación, que ahorita lo vamos a explicar, si retiró los instrumentos 2 meses después, ese procedimiento de revocatoria de apelación lo perdió, ¿verdad? Entonces, lo único que podrá ver es en un acta su calificación. Eso es todo a lo que tendrá acceso. Bueno, doña Sonia, un estudiante que no tiene acceso a internet y requiere la orientación académica, ¿qué se puede hacer? ¿Tiene el funcionario que apoyarlo porque no tiene acceso a internet o cómo aplica? ¿Cuál es la política? Claro que sí. Vamos a poner un ejemplo. Puede ser un estudiante de una zona indígena, puede ser un estudiante privado de libertad, podrían darse algunos otros casos, ¿verdad? Pero es muy importante, en el centro universitario generalmente los administradores o el personal que atiende a alumnos en centros universitarios conoce las necesidades. Ellos pueden intervenir, ¿verdad?, para que las cátedras, ¿verdad?, de acuerdo a las asignaturas que ellos están llevando, les hagan una adaptación a sus estudios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si no tienen internet les tenemos que brindar, primero, una tablet a través del centro universitario, que ahora existe esa posibilidad. Que les facilitemos las computadoras del centro universitario, ¿verdad?
que esos son factores fundamentales. En centros penales sí existe ya la obligación de hacer una adaptación. Quiere decir esto que las orientaciones académicas, el folletito que es obligatorio, que es el, por así decirlo, el contrato entre el estudiante y la universidad, ese folletito se le tiene que mandar al estudiante en físico y además tiene que ir adaptado. ¿Qué quiere decir adaptado? Que si el curso, por ejemplo, es en línea donde tienen algunas prácticas, la cátedra tiene la obligación de enviarle trabajos adicionales diferentes, ¿verdad? Que ellos puedan presentar en formato físico. Si tiene que ver videos u otros, ¿verdad? Tienen que enviarles el CD, que eso es muy importante. Por lo tanto, cuando un estudiante haga una pregunta al centro universitario, a cualquiera de ustedes como funcionarios, por favor, ayuden al estudiante. Es indispensable que les colaboremos a los estudiantes. Acuérdense que estamos bajo la modalidad de estudio a distancia. No todo lo saben los estudiantes, no pueden tener acceso o no tienen todas las posibilidades tecnológicas como quisiéramos, como lo puede tener gente de San José, ¿verdad? Entonces hay que ayudarles, ¿verdad? Okay. Bueno, compañeros, en el 2017, la denuncia y la consulta más recurrente de los estudiantes de la UNED fue el tema de cómo realizar el proceso de revocatoria y apelación en subsidio. Es un tema que es muy recurrente, que tenemos que estar dando asesoría telefónica al estudiantado y también a funcionarios. Por esto es que en esta videoconferencia vamos a aprovechar para que ustedes también conozcan este debido proceso, si es que no lo conocen en este momento, y dejamos a doña Sonia con la presentación de cómo se realiza el debido proceso de recurso de revocatoria según el artículo 61. Bien, aquí tenemos en pantalla la filmina que nos habla del recurso de revocatoria. El reglamento te habla de recurso de revocatoria. Los estudiantes por lo general le dicen apelación, ¿verdad? Pero legalmente se llama recurso de revocatoria. ¿Qué hace el estudiante? Y de acuerdo al artículo 61, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el estudiante una vez que recibe su instrumento de evaluación y no está conforme con la evaluación que le hicieron? Bien, pues entonces tiene que presentar un documento en un máximo de 15 días naturales, ¿verdad? A través del entorno estudiantil, la apelación, o sea, el recurso de revocatoria, ¿verdad? Ahí el estudiante tiene que dar los argumentos, enviar pantallas, escribir un documento oficial que se va a entregar, ese documento se va a entregar al centro universitario para que desde el centro universitario se reenvíe a la cátedra. Pero, doña Sonia, y entonces como estudiante puedo decir que voy a hacer este recurso de revocatoria porque el examen estaba muy rudo. por supuesto que no, nadie me puede indicar que el examen estaba muy difícil o muy rudo o que tenía mucho o que era mucha materia la que había que estudiar. Eso es, me van a disculpar, eso es incoherente. Están en una enseñanza superior, por lo tanto, ustedes no pueden dar un argumento de esos. Tienen que dar un argumento válido. Por ejemplo, que dentro de los objetivos de aprendizaje que ustedes deben de tener en la orientación académica, no se establezca ese tema en particular de la pregunta que le están haciendo. Entonces no me pueden argumentar que es que estaba muy difícil. El otro día nos hacían observaciones de esas en exámenes de matemática o estadística. No, el examen estaba muy difícil. El estudiante no puede dar un argumento de ese tipo. Enseñanza superior quiere decir que ya no estamos en el colegio donde damos esos argumentos, ¿verdad? Bien. El estudiante, si continuando el proceso, ¿verdad? El estudiante presenta dentro del entorno estudiantil la apelación, esa apelación le va a dar un código y con ese código lo podemos rastrear a lo largo de los días en que va a estar. Sigue posteriormente, los plazos aplican igual para cursos virtuales, o sea, usted puede tener el instrumento de evaluación, puede ser presencial, ¿verdad? O puede ser dentro del entorno virtual. Aplican exactamente el mismo procedimiento.
existe, puede ser que la respuesta que le den es donde no le admiten, ¿verdad? La apelación, se la dan en negativa y siempre existe disconformidad por parte del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo derecho a que a esa disconformidad el profesor me responda en 8 días naturales, ¿verdad? Ese es el plazo máximo en que me deben de responder. Pero resulta que hay 5 días naturales para estudiantes de posgrado y extensión. 8 días son para estudiantes de, digamos, de cursos ordinarios, diplomado, bachillerato o licenciatura. Son 8 días, pero para el sistema de estudios de posgrado o extensión son 5 días únicamente. Creo que aquí voy a devolverme aquí porque creo que aquí me equivoqué. Y en el momento en que el estudiante presenta en un máximo de 15 días el recurso de revocatoria, ¿verdad? Hay que dar pie a que el profesor me responda, ¿verdad? Creo que ahí como que enredó un poquito la cosa, pero para que ustedes sepan, ¿verdad? ¿Quién da respuesta a ese recurso de revocatoria? Le corresponde al tutor que me está evaluando la prueba, a excepción de que el cuatrimestre haya terminado y por ende el profesor ya no esté elaborando con la institución, porque ya terminó el cuatrimestre, entonces lo haría la cátedra, pero me debe de responder el tutor, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos con el artículo 62 que habla del recurso de apelación en subsidio. Es correcto. Si yo sigo disconforme como estudiante en el recurso de revocatoria que presenté, tengo una segunda opción que se llama la apelación en subsidio. El artículo 62 lo dice claramente. Entonces, una vez que retiro el instrumento, bueno, es muy importante indicarles, deben de recordar que si ustedes presentan un recurso de revocatoria, tienen que estar al pendiente de ir a retirar al centro universitario la respuesta, ¿verdad? Quiere decir que una vez de que retiro la respuesta, tengo 8 días naturales, o sea, por así decirlo, de lunes a domingo, 8 días naturales para presentar la apelación en subsidio, ¿verdad? El estudiante debe de indicar aquí un fax o un correo electrónico donde recibe la notificación. Es obligatorio porque la universidad no les manda a sus casas la respuesta, entonces tienen que anotarlo. Por lo tanto, ustedes tienen el deber de estar llamando de manera constante, ¿verdad?, al centro universitario si es que no reciben la respuesta en esos 8 días, ¿verdad? La respuesta la respuesta que le da, en este caso, ya no es el tutor, sino la cátedra, ¿verdad? Porque no puede responderle 2 veces la misma persona. En este caso, la apelación en subsidio tiene que ser respondida por el encargado de la cátedra. En su ausencia, estuviera de vacaciones, incapacitado o cualquier otra situación especial, le correspondería responder al encargado de programa o en su defecto al director de la escuela, ¿verdad? Pero vean qué importante, retomemos. Recurso de revocatoria. Artículo 61 la responde el tutor, o sea, el docente al quien yo le estoy evacuando la consulta. El recurso de apelación en subsidio, artículo 62, sería el encargado de la cátedra el que me responde, o bien el encargado de programa o director de la escuela. Sí, perfecto. ¿Quieres argumentar algo más, Gaby? No, esta parte, como les decía, es muy consultada por los estudiantes, entonces es muy importante que les quede claro y si hay alguna parte del proceso que les genera dudas, lo podemos tratar en la parte de consultas. Bien, a ver, Gabriela, cambiando el tema nuevamente. ¿Qué hacer en caso de un extravío de un instrumento de evaluación? ¿Cómo proceder? Bueno, esta también es muy importante y nos interesa mucho que los centros también la conozcan. Si el estudiante
se le extravía un instrumento de evaluación, no importa quién haya sido, si fue en el centro universitario, si fue el chofer, si fue operaciones académicas, si fue la cátedra, ¿verdad? No importa cuál parte del proceso fue en donde se extravió el instrumento. Aquí lo importante es que lo extravió la UNED. Y como es la UNED responde, ¿verdad? Entonces el estudiante tiene derecho a que se le aplique el 7 o se le repita la prueba. Y es el estudiante el que decide cuál de las dos opciones. Es un 7, no un 100 lo que se les pone, ¿verdad? Es la nota mínima. Por eso el estudiante tiene que estar seguro de que con ese 7, si es que lo eligió, con ese 7 va a ganar la materia. Hay cátedras que hemos tenido muchos problemas con este artículo, porque hay cátedras que dicen, no, yo no le voy a poner un 7, porque en mis registros tengo que se sacó un 40. Entonces nosotros les decimos, bueno, primero está el artículo y hay que aplicarlo porque como funcionarios públicos tenemos que hacer solo lo que la ley nos permite, ¿verdad? Y luego, ¿cómo hace el estudiante para apelar ese es 40 que le puso el funcionario si el instrumento se perdió? ¿Verdad? Entonces, como el estudiante tiene derecho, uno de sus derechos es presentar los reclamos, ¿verdad? Es que este artículo viene a defenderlo. Entonces eso es muy importante. Nosotros también le recomendamos al estudiante que antes de solicitar el 7 o repetición de la prueba, que llame a la cátedra y consulte cuál es su calificación, porque podría ser que se sacó un 90. Entonces si es un 90, pues le sirve mejor lo que le puso la cátedra, ¿verdad? Que el ir a que le pongan un 7 o volver a hacer el trabajo. Entonces eso sí es muy importante que los centros lo tengan claro. Bien. Gabriela, si un estudiante gana una asignatura y no aparece registrada en el historial académico, ¿cómo guiar al estudiante en estos casos? Bueno, como lo habíamos visto en el video y en la parte de consultas, esto nos interesa de verdad que quede muy claro, por eso lo estamos poniendo 3 veces, porque es algo recurrente, ¿verdad? Necesitamos que los funcionarios tengan claro que el estudiante tiene un año para apelar esa asignatura, ¿verdad? Y que tiene que tener todos los comprobantes. No es, el que alega el hecho tiene que probarlo, eso dice la ley. Entonces, si el estudiante dice que ganó un 90 y no tiene ni un solo comprobante de que la UNED se equivocó y en el historial no puso el promedio correcto, pues entonces no podemos hacer nada. Casi siempre nos llegan los estudiantes y nos dicen, es que me pasé de casa o se me inundó la casa y entonces no tengo ningún comprobante. Si la cátedra no tiene el promedio correcto en donde demuestra de que el estudiante calificó, es el estudiante el que tiene que demostrar que la UNED se equivoca. Entonces eso para que quede muy claro también. Bueno, doña Sonia, hay otro tema que también hemos visto mucho en el 2017 y el 2018 es la ética de un estudiante funcionario. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, es un tema complicado, bien complicado y se nos han presentado en muchos casos al respecto. Un funcionario, como funcionarios públicos, bueno, yo diría que toda persona tiene que tener su ética, ¿verdad? Pero como funcionarios públicos, aquí es muy importante que desliguemos el hecho de que seamos funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia y que seamos estudiantes. Hay estudiantes que tienen el privilegio, digámoslo así, de estar estudiando en la UNED, pero además de ser funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen acceso a instrumentos de evaluación, que tienen acceso a tareas, que tienen acceso, podrían tener acceso a entornos virtuales, ¿verdad? Tal vez no necesariamente en centros, pero sí dentro de la universidad u otros, ¿verdad? Esto quiere decir que al tener yo como funcionario acceso a cierta información, yo debiera de, o en los centros ya está establecido también, de que cuando soy estudiante funcionario, entrego la tarea desde primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque podría existir la posibilidad de que ya voy a los instrumentos entregados, reviso una tarea y ya la puedo copiar o la puedo plagiar, ¿verdad? En este caso, y es muy delicado. En un entorno virtual nos ha pasado también de que hay estudiantes que son funcionarios, han tenido acceso a entornos virtuales y pueden desvirtuar lo que se está dando ahí. Entonces hay que tener una
un cuidado, diría yo, ¿verdad? Los administradores de centros universitarios tienen que estar al pendiente de quienes están estudiando, ¿verdad? El COA, antes se presentaba al COA un formulario donde uno indicaba que era estudiante funcionario y entonces la prueba era una prueba, por así decirlo, diferenciada al resto de la población. No sé por qué ahora no la he vuelto a escuchar, pero antes sí existía esa posibilidad. Entonces, desliguemos totalmente la función que estoy ejecutando y por la cual me están pagando de el ser estudiante universitario. Siempre tratemos de entregar, cuando sea en un centro universitario, nuestra tarea. La prueba escrita debería de ser en un momento diferente, ¿verdad? Pero a nosotros no podemos verificar que eso se esté dando. Eso lo verifican en centros universitarios. Aquí en la UNED es un poco diferente, ¿verdad? Porque le correspondería al encargado de la cátedra en oficinas centrales, ¿verdad? Que le hagan la prueba en otro momento al estudiante funcionario, ¿verdad? Pero ya eso nos encargamos aquí las cátedras o los programas en sí, ¿verdad? Entonces, retomando, hay que tener muchísimo cuidado cuando somos funcionarios y también estudiamos en la universidad. Bueno, compañeros, antes de pasar a la sección de dudas, nosotros quisiéramos hacerles un recordatorio a los centros universitarios de la importancia de la figura del estudiante y delegado y las delegadas que tenemos en los centros universitarios. Todo nuestro equipo está capacitado para brindar los diferentes talleres en normativa del Reglamento General Estudiantil y muy importante también es que estos talleres no son aburridos. Les hemos enseñado a utilizar la lúdica. Lo que quiere decir es que todas las secciones en donde capacitamos en normativa son a través del juego. Y sería muy importante de que los estudiantes se capaciten en estos temas, porque entre más conozca el estudiante la normativa, menos denuncias van a haber, menos incumplimiento de derechos y el estudiante va a saber en qué momento se está vulnerando uno de sus derechos. Entonces, los invitamos a que acudan al delegado y que también nos ayuden a motivarlos a ellos, a que den estos talleres, ¿verdad? Nosotros estamos capacitando tanto al equipo completo aquí en Sabanilla, los capacitamos en línea, como en esta videoconferencia, ¿verdad? Que los tenemos conectados, los capacitamos por regiones del país. Ayer estuvimos en San Marcos de Tarrazú capacitando a todos los delegados del área metropolitana. Ya hemos hecho cinco capacitaciones en las 5 regiones, solo nos falta la UETAR Atlántica y los estamos enseñando a esto, a interpretar normativa y a jugar. Entonces los invitamos a eso, a que los delegados pues son los que tienen que vincular con ustedes, pero ustedes también que nos ayuden a motivarlos y a decirles qué tema les gustaría que ellos desarrollen en sus centros universitarios. Sí, yo creo que se ha hecho un esfuerzo durante todo el año pasado y este de mantener a el nombramiento de los estudiantes delegados en todos los centros universitarios del país. Siempre nos falta ahí uno que otro, ¿verdad? Pero son muy poquitos, ¿verdad, Así Gabriela? es. Lo que nos hacen falta. Bien, yo creo que podemos pasar a al espacio de dudas. Por lo tanto, todos aquellos que estén en estos momentos en las salas de videoconferencia o en sus casas a través del streaming, ¿verdad? Que puedan empezar a hacer las consultas para poderlas atender en estos momentos.
Bien, vamos a responder algunas consultas que ya nos hicieron llegar nuestra audiencia, ¿verdad? Dice la primera, cuando la materia es virtual, ¿se puede reponer un trabajo o un proyecto? No, no se puede reponer. Lo único que se puede reponer es el examen, específicamente. Nada de reposición virtualmente, nada de reposición de tareas, ni de quizzes, ni trabajos de investigación. Solamente las pruebas, digamos las pruebas oficiales, pero las oficiales, ¿verdad? Las pruebas ¿cómo se le llaman? Escritas. Las pruebas escritas, no, pero es que si son virtuales no se le llama escritas, Bueno. son las pruebas ordinarias, perdone ahí el fallo, las pruebas ordinarias únicamente. Gabriela, las fechas de las pruebas diferenciadas vienen en calendario, ya no lo define la cátedra. Bueno, esa consulta que nos hacen actualmente no vienen en calendario, ¿verdad? Sí se va a hacer así, pero por el momento esa información de que venga en calendario pues aún no ha procedido. Y van a venir así precisamente porque ha habido mucha problemática, porque de ahí cada vez que la cátedra tiene tiempo envía al centro universitario una prueba para que allá se la apliquen al estudiante. Entonces, para que ya quede calendarizada, se va a establecer la vicerrectoría académica. Tenemos entendido, no lo tenemos todavía, pero tenemos entendido de que ya va a entrar dentro del calendario administrativo, ¿verdad? Dice otra pregunta, las tabletas no solucionan el problema de internet dado que las tablets no traen el servicio instalado. Efectivamente, yo creo que las tablets son para uso más personal que para uso ya a nivel universitario, donde tenemos que acceder a plataformas y este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, todavía las plataformas, siempre que tenga internet, lo podría hacer, pero en estos momentos no. Quiere decir que aquí la única recomendación que podemos dar es que vayan al centro universitario. Lastimosamente, yo he manifestado en el informe anual y en el consejo universitario de que somos una universidad a distancia. No somos una universidad virtual, por lo tanto no todos los procesos deberían de darse de manera virtual. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero tenemos que ayudarle al estudiante de darle acceso a los equipos que están instalados en cada centro universitario. No hay de otra. Gabriela, aquí dice que no queda clara la respuesta sobre las orientaciones académicas. ¿El centro universitario está obligado a imprimir las orientaciones a los estudiantes que las soliciten? Solamente para casos especiales, ¿verdad? Poblaciones vulnerables. Vean, una persona privada de libertad jamás va a tener acceso a una orientación académica en línea porque ellos no tienen internet. Una persona que está tal vez en un pueblo originario, y no todas, porque también hay personas que sí tienen el acceso, ¿verdad? Pero que no tienen recursos económicos y demás, esas son las que tienen derecho. No es que yo como estudiante de la UNED, también soy estudiante de la UNED, voy a ir al centro universitario de Cartago y le voy a decir, por favor, imprímame la orientación porque me gusta más tenerla impresa, porque se me hace más fácil estudiar con la orientación impresa y no la quiero bajar desde el internet. No, yo no califico. Los que califican son los casos especiales. Y dentro de esos casos especiales, Gabriela, agreguemos aquellos estudiantes que ustedes como centro universitario tienen más o menos detectado de que son personas de muy escasos recursos y ni siquiera tienen el dinero para poder sacar fotocopias, ¿verdad? O que son de zonas muy distantes y no hay una fotocopiadora cerca y saben ustedes que no tienen una computadora en sus casas. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Ajá. Se quejan mucho sobre todo de los pueblos originarios, ¿verdad? A los centros penales no hay tanto problema porque desde las áreas educativas de los centros penales se les imprimen, ¿verdad? Sin embargo, los centros universitarios también podrían colaborar en algún momento, Sí, ¿verdad? y tanto centros universitarios como las trabajadoras sociales saben los casos de casos especiales que tenemos en la UNED, ¿verdad? Entonces, ya con el criterio de experto de una trabajadora social, pues se sabe quién sí y quién no. Ajá. Esta observación que nos están haciendo es sumamente importante y no quedó claro que, Aclarar. sí, hay que Ajá. aclarar que los 8 días posteriores al recibo en el centro universitario es donde empiezan a correr los 8 días para
digamos, las apelaciones o los instrumentos de evaluación o los recursos de revocatoria y apelación, ¿verdad? 8 días desde el momento en que es recibido el documento en el centro universitario. Hay algunos centros que ya me di cuenta, por ejemplo, Palmares, en donde ellos le están poniendo un sello de recibido, de la fecha de recibido al instrumento. Por lo tanto, ustedes, como se los dije, tienen que estar en constante comunicación con el centro, cuándo llegaron los instrumentos, cuándo llegó la apelación, porque es a partir del día en que recibe el centro universitario que empiezan a correr los días, ¿verdad? Bien, Gabriela, aquí esta pregunta dice, ¿qué pasa cuando un estudiante hace una apelación el mismo día que hace el examen de reposición? Bueno, vean, desde la Defensoría nosotros lo que le recomendamos al estudiante es que espere el instrumento calificado, porque si no tiene el comprobante de que de verdad se le evaluó mal o que de verdad estaba mal planteado, pues va a ser muy difícil que ese proceso de revocatoria o apelación en subsidio proceda. Entonces nosotros les pedimos a todos que esperen el instrumento, ¿verdad? Es más, para agregar lo que está diciendo Gabriela, a nosotros nos han llegado denuncias de estudiantes donde no han recibido el instrumento calificado y nosotros se las devolvemos indicándole que una vez que llegue la prueba calificada por parte del docente, nos la haga llegar, hacemos el recibo, por supuesto, de la nota que nos envían, pero hasta que no tengamos la prueba en nuestras manos para ver lo que el estudiante verdaderamente está apelando, es que nosotros le damos curso, ¿verdad? Creo aquí tenemos otras preguntas también que nos están pasando. Si un estudiante ya aprobó una materia y desea repetirla para mejorar su calificación debido a que la materia le interesó demasiado, ¿se puede hacer una reposición, por llamarlo de una forma? El Reglamento General Estudiantil indica que reposición es para instrumentos de evaluación que no se hicieron, ¿verdad? O que se obtuvieron por debajo de la nota establecida, que en caso de ordinario sería un 7. No indica que sea para mejorar las calificaciones. Hay cátedras que ya están determinando que hay estudiantes que hacen examen de reposición para mejorar la calificación. Ellas pueden actuar según la normativa y anular ese examen de reposición. No se aplicaría una devolución de dinero al estudiante porque el estudiante está obligado a conocer la normativa estudiantil y como tal tiene que conocer cada uno de sus artículos. Entonces, el Reglamento General Estudiantil indica eso. Reposición solo es por no presentación del examen o por reprobación, ¿verdad? Entonces, vean que incluso la UNED da la opción de que usted repone sin importar si se fue a la playa o se quedó durmiendo un rato más, lo que sea. Nadie le va a preguntar por qué, solamente va a llegar y va a hacer el pago de reposición, ¿verdad? Aquí hay una pregunta interesante, dice, ¿qué sucede si hay una videoconferencia obligatoria en horas que el centro universitario está cerrado y no tengo acceso a internet desde mi casa? Las orientaciones académicas, es como lo dije al inicio, es como el contrato entre la universidad y el estudiante. Quiere decir que ustedes desde antes de que inicie el cuatrimestre ya saben cuándo van a hacer las pruebas o las videoconferencias o cualquier otro trabajo que tengan que presentar. Quiere decir esto que ustedes tienen que hacerle la observación a la cátedra correspondiente y tienen al menos que grabársela, ¿verdad?, para podérselas enviar el link al menos, ¿verdad?, y que ustedes puedan verla posteriormente. Otra pregunta aquí, doña Sonia. Una cátedra respondió a un estudiante que no tenía que ver con el trasiego de un instrumento de evaluación. ¿Eso es cierto? La cátedra le dijo al estudiante que no tiene nada que ver con el proceso de trasiego de información. No sé si ya. Perdón. Es que no me suena lógica, ¿verdad? Sí. Si bien es cierto, la cátedra no tiene nada que ver con el trasiego, porque en el trasiego está involucrado el centro universitario, la oficina de transportes a nivel institucional, el centro de operaciones académicas, pues no tiene una injerencia directa
pero En sí ese es proceso, tal vez en ese caminito que se hizo, exacto, no, pero luego operaciones se lo dará exacto, su tutor. El tutor exacto. se lo llevará para la casa, lo revisará y los tendrá que devolver en el tiempo establecido, Exacto, y ¿verdad? solo la cátedra, Y ¿verdad? solo la cátedra, ajá. O sea, la responsabilidad de los instrumentos de evaluación, de poner las notas, de ayudar a un estudiante cuando se ha perdido o extraviado un instrumento, es obligación de la cátedra, aunque tenga que recurrir a todas estas otras instancias, ¿verdad? Exactamente. Entonces, incluso un tutor podría extraviar un instrumento de evaluación, por Claro. tanto tiene proceso en eso, ¿verdad? Ujú. Bueno, otra pregunta que hace. ¿Cómo se procede cuando en cursos en línea no hay una respuesta acorde al tiempo establecido? Bueno, la política de alineamiento de la UNED es que los tutores en línea tienen que contestar. El lineamiento dice así claramente, diariamente o al menos en 48 horas, ¿verdad? Hay orientaciones académicas que dicen que el tutor tiene que contestar en 24 horas. Si ese tutor no está contestando en el tiempo establecido, entonces lo que procede es a que remitan un correo a la cátedra indicando el fallo, ¿verdad? Porque si ustedes esperan a que el tutor y ya pasó un mes y nada que contesta, no se les está evaluando, no se les está contestando dudas, pues ahí lo que tenemos es un funcionario que está faltando a sus obligaciones y a sus funciones, y hay un pago que se le está haciendo a ese tutor por ese tiempo que tiene que dedicar al estudiante. Otra pregunta. A nivel de los funcionarios encargados de cátedra, se encuentra claro el proceso de las pruebas diferenciadas, ya que hemos tenido casos en las que las pruebas diferenciadas se reciben por correo electrónico, saltando el procedimiento que es por medio del COA. Bueno, aquí hay una situación especial. No está establecido por qué medio se hace la prueba diferenciada. Sin embargo, si nos vamos a lo que es rutina, ¿quién es el que custodia las pruebas? Sean diferenciadas, sean pruebas de reposición o sean pruebas ordinarias. Es el COA. Por lo tanto, le correspondería al COA. Ha sido usual en algunas cátedras enviarlo a través de los centros universitarios, pero yo creo que eso se va a corregir si efectivamente desde la Vicerrectoría Académica van a poner las fechas de las pruebas diferenciadas dentro de la calendarización. Ya van a ser, ya va a ser obligatorio que se envíen. Lastimosamente el reglamento no contempla nada al respecto, pero por lógica, ¿verdad? Es el COA el que debería de tramitarlas. Bueno, antes de darle el pase a Limón y Nicoya, vamos a leer una consulta más. Tengo el caso de un estudiante que tenía derecho a apelación, pero no recibió respuesta hasta después de la aplicación de reposición. La estudiante pagó e hizo el examen, lo perdió. Luego recibió como positiva la apelación, pero la cátedra le toma Uy. como instrumento válido el de reposición. Y la estudiante pasaba el curso con la respuesta de la apelación, pero la misma llegó tarde. Bueno, vean, aquí hay una cuestión de si llegó tarde o si fue que apeló cuando ya estaba concluyendo el cuatrimestre en los tiempos establecidos. La Defensoría se reunió con los encargados de la calendarización porque en el último ordinario, cuando el estudiante va a presentar el proceso de revocatoria y apelación en subsidio, si el estudiante realiza el proceso de revocatoria, no calzan los tiempos con el pago de reposición. La Defensoría se reunió para ver cómo se podía alargar para que esa semana pues quedara bien, ¿verdad? Y que el estudiante tenga respuesta a su derecho de reposición, ¿verdad? A su respuesta de reposición, y que con base en esa respuesta pueda decidir si repone o no. Bueno, Gabriela, yo creo que ahí sería muy importante que el estudiante, primero, uno como estudiante más o menos sabe si va flojo, si va bien o si va muy mal, ¿verdad? El examen de reposición lo matriculo, pero ahí tenemos que ser como estudiantes muy exigentes en los tiempos de respuesta de las apelaciones. Lastimosamente, por ser una universidad a distancia y por tener plazos, los cuatrimestres son sumamente cortos y van casi que traslapándose uno con el otro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay que tratar de presionar a la cátedra en este sentido, sería lo único que yo podría decir,
de que el tiempo de respuesta de la prueba de reposición sea en el tiempo establecido por reglamento, ¿verdad? Que Sí, eso siempre lo que pasa es que coincide, como ¿verdad? no coinciden Bueno, y a no se veces no pudo coinciden. extender el tiempo de calendarización, la directriz que se le dio a la Defensoría y al estudiantado en general es que cuando tiene un examen y está totalmente seguro de que esa apelación la va a ganar, el examen de reposición lo apela y cree que lo va a ganar, entonces que proceda con eso, ¿verdad? Pero si siente, incluso nosotros le decimos, hable con la cátedra primero y trate de agilizar porque los tiempos de pago pues no están, se traslapan, ¿verdad? Si el estudiante ve que no hay posibilidad, mejor se va y repone o matricula de nuevo la materia, ¿verdad? Pero si ve que sí, entonces que proceda, porque lo que le va a pasar es exactamente lo que están diciendo, es lo que consultan. El examen de reposición va a caer encima de la calificación anterior y a pesar de que gane la apelación, pues no se le va a poner la calificación. Como les digo, es algo que la Defensoría trató de ayudar al estudiante y de ver cómo lo solucionábamos, pero la calendarización pues no da para más. Tendríamos que quitar no, es que ni siquiera hay días como de No. dónde agarrar para que podamos mover eso. O sea, moraleja, como estudiantes deben de estar seguros de que la apelación que están haciendo es válida, es justificada por parte de ustedes, no es si a mí me parece o no me parece, verifiquen en el libro o en la unidad didáctica que efectivamente el profesor se equivocó en ponerles una calificación, o sea, estén sumamente seguros. La apelación no es apelar por apelar para ver cómo paso el punto, como hacen muchos estudiantes, ¿verdad? Me faltó punto 05, ¿verdad? Y entonces voy a apelar porque ya y tal vez me den aquí medio centésimo, ¿verdad? No, tienen que estar muy seguros los estudiantes y nosotros como funcionarios tenemos la obligación de hacérselos ver a los estudiantes. Bueno, compañeros, vamos a dar el pase al Centro Universitario de Limón para que realicen sus consultas. Compañeros. Ya, ya yo. Buenos días. ¿Cómo me doy cuenta que escucho? ¿Se escucha? Sí. La consulta es la siguiente. La consulta es la siguiente. Una estudiante realizó el examen, el primero ordinario. No lo recogió, lo vino a recoger cuando iba a realizar el segundo ordinario. Se dio cuenta que le faltaban puntos en el primer ordinario y mandó la apelación. La respuesta fue que no procedía debido a que era el primer ordinario, el primer examen ordinario, entonces le negaron la apelación. ¿Qué sucede en ese caso? Como les decíamos, el Reglamento General Estudiantil, el artículo 61, dice que los estudiantes tienen 15 días naturales para proceder en el proceso de revocatoria y apelación en subsidio. Como funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite y el artículo dice que ellos tienen 15 días. Entonces, si lo hacen en 16 días o más tiempo, el funcionario está en todo su derecho de rechazar ese proceso de apelación por estar a destiempo. Y volvemos a lo mismo, lo que decía la compañera del centro universitario. Desde el momento en que el instrumento llega al centro universitario, es que corren esos 15 días. Quiere decir que ya para el segundo ordinario se le pasó el tiempo para poder apelar. Ajá, lamentablemente, no hay nada que hacer. Nosotros en la Defensoría damos tantos talleres de capacitación y normativa a los estudiantes, porque es obligación del estudiante conocer la normativa y no puede alegar luego de que no sabía, no es válido. Es correcto. ¿Tienen alguna otra consulta o se aclara esa consulta en el CEU Limón? Listo. La próxima. ¿Qué sucede cuando en una materia o curso varios estudiantes han repetido el mismo curso? ¿Cómo podemos nosotros como estudiantes pedir la destitución de ese tutor debido a que hay varias repeticiones de esa misma materia con el mismo estudiante o varios estudiantes?
tutor, ¿verdad? Porque cuando hay una asignatura que está teniendo unas repitencias muy altas, hay que analizar muchos factores: libro, tutor, instrumentos de evaluación, si es solamente una región en especial, si lo que faltan son una nivelación en los conocimientos, incluso, ¿verdad? Si hay alguna situación del estudiantado en especial, ¿verdad? Se hace todo un análisis para saber si en efecto es el tutor. Pero si el estudiante está diciendo que es el tutor por el que están fallando todo el grupo, entonces tienen que indicar por qué. ¿Qué es lo que está haciendo este tutor que ustedes crean que les está afectando tanto como para que estén repitiendo la asignatura, ¿verdad? Les está dando la información mal, los está llevando a error, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ese tutor? Una vez que ustedes interponen la denuncia y dan todas las justificaciones para que nosotros procedamos, nosotros empezamos, bueno, ya sea que ustedes lo hayan remitido a la cátedra o si pasó por la defensoría la denuncia, pues entonces empezamos a analizar, ¿verdad? Hay casos en donde las cátedras han mandado hasta una persona que sea como filtrada en el aula y vaya a observar ese tutor para saber si en efecto qué está pasando con el tutor, está fallando en el aspecto pedagógico o andragógico, ¿verdad? No domina la normativa, está con la información del libro, no tiene el libro correcto, ¿qué está pasando? Entonces, desde ahí es que se tiene que hacer la investigación. También hay otra opción, ¿verdad? Desde el centro universitario, vamos a ver, la universidad es la segunda universidad más grande del país con más de 30.000 estudiantes. Quiere decir que no siempre se detectan todas aquellas personas que han repetido 2, 3 o 5 veces la materia, ¿verdad? Yo diría que eso lo debería de conocer también, de las zonas alejadas lo debería de conocer también el centro universitario, y desde el centro universitario yo creo que los centros universitarios deberían de tener un poquito más de participación en estas situaciones, ¿verdad? Ellos se dan cuenta lo que está viviendo el estudiante, las situaciones en donde se siente comprometido, donde se siente cansado de luchar y demás, ¿verdad? Puede ser, como dice Gabriela, a través de una denuncia formal, ¿verdad?, que nosotros nos encargamos, o puede ser que desde el centro universitario se haga un listado donde los estudiantes hagan ese tipo de apelación y pueda ser enviado a la cátedra o a la escuela correspondiente. Yo creo que hay que darle opción a las escuelas a que nos ayuden a resolver esta problemática, ¿verdad? Hay ocasiones, como por ejemplo matemática o estas asignaturas de alta dificultad, donde se han hecho planes remediales. Sin embargo, los planes remediales contemplan una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Y no siempre la universidad tiene el dinero para resolver con un plan remedial. Entonces hay que buscarle una solución que se está analizando, ¿verdad? Pero tenemos que conocer de primera mano, o sea, de los estudiantes, qué es la situación que están enfrentando para analizar cuántos son los estudiantes afectados. Son los estudiantes afectados a nivel nacional para poder dar una solución, ¿verdad? Compañeros en Limón, ¿tienen alguna otra duda? No, ya le dije que no. Muchas gracias. Gracias. Damos el pase a Nicoya, a los compañeros de Nicoya. Sí, buenos días, Gaby y doña Sonia. Gretel, no las escucho. Ok, serían dos consultas. En el caso de que el tutor no haya revisado el instrumento de evaluación y ya han pasado los 15 días, ¿qué pasa en ese caso? Yo lo que diría es que el tutor, el estudiante le tiene que escribir a la cátedra. Recuerden que la cátedra tiene la obligación de indicar su correo electrónico o su teléfono en la orientación académica. La cátedra es la que responde por todo el trabajo que desarrollan los tutores de las asignaturas que tiene a su cargo, ¿verdad? Entonces, escribirle de inmediato a la cátedra, eso es como lo diría uno como estudiante, acusar al tutor, ¿verdad?, de que no me ha dado la nota. Gracias. Y la otra consulta es en cuanto a, bueno, que el centro universitario está en la obligación, bueno, no sé, o en la capacidad de prestar el laboratorio de cómputo o las tablets para realizar determinado instrumento de evaluación, sea quiz o en línea me refiero, ¿verdad? Y pero ¿qué sucede si el laboratorio en ese momento está ocupado por otro estudiante con, ¿cómo
¿cómo se dice? Con capacidades especiales realizando en el laboratorio en ese momento. Qué Bueno, ahí difícil, esperaríamos ¿verdad? que el administrador pues analice cómo está el caso. Si tenemos un estudiante que ya está ocupando el laboratorio y está haciendo un examen u otra situación, pues los otros estudiantes pues tendrán que esperar, ¿verdad? Para realizar su examen. O es que no te entiendo muy bien, Gis. ¿Es Era un un quiz quiz. que se está haciendo en el momento? ¿Cómo es la Sí, un situación examen. exacta? Sí, un examen en línea, pero digamos, el estudiante se le dañó la computadora, tenía que venir al centro a realizarlo y obviamente pues hay un lapso de tiempo para realizar ese quiz o el examen y en ese momento hay otro estudiante realizando una prueba. Yo diría dos aspectos. Si es un examen en hora en donde se están realizando todos los exámenes a nivel nacional, no podemos hacer nada. Tiene prioridad el examen que está usando el estudiante, el estudiante que está haciendo el examen, que por una situación especial, ustedes saben que cuando un estudiante tiene una condición especial, por ejemplo, es ciego o tiene una discapacidad X, ¿verdad? Tiene derecho a un aula diferenciada, a un aula especial donde él esté solo, tranquilo, llevando a cabo la prueba. Si es ese caso especial, yo diría que habría que esperar a que el estudiante culmine la prueba. Si es una ocasión especial donde un estudiante está haciendo una prueba o una prueba diferenciada, yo lo dejaría muy a criterio del administrador del centro universitario. Si es un estudiante o varios estudiantes los que van a utilizar la computadora, entran a la hora donde está ese estudiante haciendo la prueba y no va a haber interrupción, ¿verdad? Yo diría que podría, eso lo dejo a criterio del administrador del centro universitario o de la persona que esté a cargo, ¿verdad? Dejarse entrar a los otros estudiantes en el mismo momento en que entran todos, ¿verdad? Porque si yo estoy haciendo una prueba y van a estar entrando y saliendo personas, eso me está distrayendo. Y la condición de estudiante especial es precisamente esa. Es una condición especial donde yo tengo que estar en un recinto aparte haciendo una prueba por mi condición especial. Entonces vean qué difícil, ¿verdad? Incluso es que ellos tienen la ley 7600 que los ampara. También hay un programa de necesidades educativas especiales que imagino que consultó con el administrador y apartó esa aula para ese estudiante, lo que quiere decir que llegó primero, ¿verdad? Y así especulando sobre el caso, porque si ya fuese una denuncia que se nos interpone, tendríamos que analizarla, hablarle con el administrador y preguntar todos los hechos que hay detrás, que tal vez no es, ahorita estamos escuchando una versión, no sabemos cuál es la otra versión, pero especulando por encima podrían ser algunas de las soluciones. Así también, especulando, como lo digo, si hay una tableta, se le podría decir al estudiante que lo vaya a aplicar el quiz en otro lugar, ¿verdad? Porque en ese momento no vamos a sacar a un estudiante que está en aula y que está haciendo su examen. Yo tengo otra consulta. Buenos días. Ay. Bueno, tengo la siguiente consulta. Uno puede apelar un foro, ya que si a uno, un ejemplo, le ponen un 7 y solo falló una pregunta, yo considero que los foros son más que todo como uno hace argumentos en base a ciertas preguntas, pero tampoco se puede extender tanto. Entonces, si usted falla solo en una, ¿por qué le pondrán un 7? Uno podrá apelar eso, más que todo en un seminario. Gracias. Es muy importante recordar que hay rúbricas en donde se indica cómo va a ser el estudiante evaluado en foro o cualquier otra estrategia de las evaluaciones auténticas, ¿verdad? De los instrumentos que veíamos en el video de evaluaciones. El estudiante tiene que llegar y revisar cómo va a ser evaluado, ¿verdad? Y con base en esa tabla es que va a obtener un 7, 8 u otra calificación, así como el porcentaje. Entonces, lo que le pediríamos al estudiante es que se vaya a la rúbrica y vea si hay algo que tenga que realizar en proceso de revocatoria o apelación, ¿verdad? En subsidio, para que con base en argumentos válidos pueda decir por qué es que no se merece esa calificación según la rúbrica o, ¿verdad? Con base en toda la información que ya se ha visto en el curso. Y si no existiera rúbrica, pues previo a llevar a cabo el foro, por favor, consúltenle al docente que quede ahí escrito, ¿verdad? O al encargado de la cátedra de que no hay rúbrica